Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Moreno, bienvenido una vez más. Y agradecerle esta comparecencia a petición propia porque creo que era necesaria en esta primera comisión, después de este periodo difícil, complejo para todos y evidentemente para profesionales, para un servicio público fundamental como es el de la radio y televisión, pues más complejo aún si cabe, porque era de esos servicios que no podían permitirse el frenar su actividad. Todo lo contrario. Me imagino que habrá sido necesario un esfuerzo adicional para mantener la información en unas condiciones absolutamente inversas y reinventándose en muchas ocasiones día a día sobre la marcha en función de cómo iba agravándose, en primer lugar, la crisis, el conocimiento de la enfermedad y luego en sí mismo el propio confinamiento. Un agradecimiento que quiero hacer extensivo al conjunto de profesionales de todos los ámbitos, de todas las personas que forman parte de la radio y de la televisión canaria, desde los que siempre vemos al final o escuchamos, que son las caras y las voces visibles, hasta bueno, los que hacen posible que todo eso se produzca. Personas, incluso como el personal de limpieza, que se convierten en personas absolutamente imprescindibles para que al final cada uno o cada una pues, de esas caras o esas voces al final puedan emitir. Por tanto, a los técnicos, a todos y cada uno, a todas y cada una, pues ese agradecimiento para que al final el conjunto de la población canaria pudiéramos estar informados, por un lado, y seguir teniendo un espacio también de entretenimiento en una situación compleja de confinamiento en casa, donde la televisión se convertía, siempre lo es, o la radio, pero en un aliado para poder llevar esas horas y horas y horas y días y semanas e incluso meses de confinamiento en casa. Yo quiero agradecer sobre todo también la continuidad informativa, el de entretenimiento, pero esa continuidad informativa que, como bien decía, es fruto del trabajo de un montón de gente, entre otros los técnicos que no dan la cara, pero que son capaces al final de transmitir esa señal en situación, incluso con técnicas remotas, pero que han permitido que se pueda seguir llevando a cabo. Pero sobre todo, cuando hablamos desde el punto de vista informativo, yo quiero volver, lo decíamos hace unos 4 meses, 5 meses, cuando hablábamos de los incendios que sufrimos, la televisión y la radio canaria se han convertido en el referente informativo principal de quienes aquí vivimos cada vez que hay un hecho importante, relevante. Desgraciadamente, en ocasiones, cuando hay aspectos tristes o muy preocupantes para la sociedad canaria, pero cuando necesitamos ese plus de información, cuando necesitamos ese plus de cercanía, cuando necesitamos esa información precisa, siempre al final son los profesionales de la radio y de la televisión canaria donde la mayoría de la ciudadanía canaria deposita su confianza. Y creo que esta ha sido, una vez más, pues la opción preferida de la mayoría de la ciudadanía. Cierto es que además hay determinadas cuestiones que solamente se producían en este medio. Hablo, por ejemplo, las comparecencias del presidente del Gobierno de Canarias, que al margen de las cuestiones políticas entendíamos de la misma forma que la del presidente del Gobierno estatal, que también, aunque con alguna dificultad de señal en alguna ocasión, se emitía a través de la radiotelevisión canaria, pero a través del resto de medios, era solo nuestra televisión, nuestra radio, quienes nos acercaban, después de aquellas reuniones con el presidente del Gobierno y el resto de presidentes de comunidades autónomas, pues el mensaje que tenía que trasladarnos el presidente del Gobierno de Canarias. Por tanto, ese agradecimiento, pero también esa felicitación al seguir consolidándose, al seguir siendo el referente fundamentalmente desde el punto de vista informativo de los canarios y canarias. Pero decía antes que no solamente en el ámbito de la información, también del entretenimiento, que es fundamental. Y ha habido programas que se han emitido desde casa, donde humoristas, donde determinadas personas han sido capaces de desarrollar esa labor, o algunos que han sido auténticos referentes, yo creo que ya para la historia de nuestra televisión, como el concierto, la producción del concierto de Cristina Ramos, de una calidad excepcional, con algo muy nuestro, y en definitiva, demostrando que se puede seguir haciendo televisión, se puede seguir haciendo radio de muchísima calidad en momentos como este. Y todo ello manteniendo garantías de seguridad.
que creo que es uno de los elementos fundamentales y de los que quizás creo que a la mayoría de los que aquí estamos más nos preocuparon en su momento y nos deben de seguir preocupando de ahora en adelante. Creo que se ha hecho un esfuerzo, por lo que usted comentaba, he tenido oportunidad de leer también, pues bueno, de manera muy rápida, esas circulares que se producen entre el 10, 12 y 14 de marzo, lo que indica, como decía con anterioridad, esa capacidad de adaptarse de manera continua a la evolución rápida, al conocimiento de la enfermedad y al impacto que iba teniendo y, por tanto, a ir adaptando las condiciones, pero siempre con una premisa. Ese servicio, por supuesto, esa vocación y para la que surge la radio y la televisión canaria, en este caso un servicio público, pero siempre manteniendo la premisa de la seguridad de quienes allí trabajan como un elemento esencial. Me gustaría saber, por tanto, ya algunas compañeras en sus intervenciones previas han hablado de profundizar en cómo se trabajó en aquel instante, adquisición. A mí me preocupa ya menos eso, pero sí en qué condiciones estamos de cara en este mismo instante y de cara al futuro. Es decir, se van a seguir manteniendo determinadas pautas, aunque se ha ido relajando, se ha ido permitiendo pues una mayor cercanía, los aforos pues cada vez son más amplios. ¿Cuáles son las previsiones desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de seguir manteniendo la información, pero también de garantías de seguridad a todas las personas que trabajan en la radio y la televisión canaria? Me preocupa también el impacto económico que la crisis ha podido tener. ¿Cuál ha sido el impacto, fundamentalmente en materia de publicidad, durante estos meses? Y si se ha ido recuperando y qué previsiones tiene la radio y la televisión canaria también desde ese punto de vista. Y voy terminando. Me preocupa también un poco el conjunto del sector audiovisual canario, donde la televisión juega un papel esencial. Uno de los sectores que, junto con el sector cultural, que sufre de una manera especial y agravada esta situación y, por tanto, ¿qué nos puede comentar en ese sentido? Y finalizo ya. Finalizo, señora presidenta. Creo que ha quedado claro que era necesaria, que es necesaria y que va a seguir siendo necesaria un servicio público de radio y televisión canaria y que detrás de ello, al final, lo que queda claro es que el periodismo es un bien esencial que tenemos que cuidar, defender y exigir todos y cada uno, el público y el privado, pero de manera muy especial aquellos que se dedican a esta tarea de la información.